Saludos de parte de Gran Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reforma a su reglamento. Para esto tenemos el día de hoy como expositores a Daniel Pelecano, gerente senior de impuestos de Gran Thornton, junto con Paola Chávez, consultora de impuestos de Gran Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, recordarles nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, en las redes sociales más importantes donde pueden encontrar toda la información de los espacios que realizamos. También nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, donde pueden encontrar todas las grabaciones de los diferentes webinars que realizamos. Ahí nos pueden encontrar como Gran Thornton Costa Rica y suscribirse a nuestro canal. También tenemos nuestro podcast Café Gran Thornton, 75 episodios publicados para todos ustedes con diversos temas de la firma. Nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Vamos a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy saludando a Paola Chávez, consultora de impuestos de Gran Thornton. Buenos días, Paola. Buenos días, Steven. Muchas gracias a vos y a todos los presentes por estar con nosotros. Esperamos que este espacio sea de provecho para todos. Gracias, Paola. Ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Pelecano, gerente senior de impuestos y legal de Gran Thornton, y él va a iniciar con la presentación. Buenos días, Daniel. Gracias, Steven. Buenos días y buenos días a todos los presentes en el día de hoy. Como dijo Paola, la idea es que sea un espacio de provecho el día de hoy, que sea un espacio informativo y que les traigamos pues un insight eh, positivo de la reforma que acaba de darse y de acaecer sobre el reglamento de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Entonces, sin más preámbulos, tal vez para entrar de una vez en materia y ver un poquito del material que les traemos el día de hoy, vamos a comentar y hacer un breve repaso de lo que es la ley del impuesto sobre bienes inmuebles, un poco de la normativa municipal, o más bien de dónde nos encontramos a nivel legal y jurídico, municipalmente hablando, con este impuesto. Y finalmente vamos a comentar los puntos más importantes o que pueden tener un impacto más significativo en el día a día correspondiente a lo que se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles. Recordemos que la ley de bienes inmuebles como tal es una ley que, si bien es cierto, es una ley nacional. El impuesto de bienes inmuebles no es un impuesto municipal, como erróneamente se puede entender, sino que es un impuesto nacional que está administrado y que está enfocado a satisfacer el presupuesto municipal por disposición especial de la Asamblea Legislativa. Goza de unos ciertos principios y de unos ciertos vaivenes importantes de tener en cuenta. El primero, que estamos hablando de un régimen municipal que es un régimen que tiene una autonomía dada a nivel constitucional, que le da una suficiencia para ser su propio sujeto activo de impuestos. Es decir, las municipalidades en sus 86 versiones van a contar cada una con su propio departamento especial, que va a ser el encargado de fiscalizar y de atraer los recursos que corresponden a impuestos, tasas y pues alguna que otra contribución para fiscal que pueda ser aprobada a nivel legislativo. Esta autonomía no solo significa que las municipalidades van a tener esa capacidad de fiscalización, sino que también tienen una autonomía presupuestaria. Entendamos la división política de Costa Rica como una república, claramente que no es estatal. Sin embargo, nos dividimos en 86 pequeños gobiernos que lo que no gozan es
de una, pues claramente un sistema judicial, de un sistema tripartito y de un sistema constituyente y por lo tanto legislativo, pero sí tiene una capacidad de ejecución de tercer grado. En ese supuesto, la Asamblea como tal, en su momento, mediante la Constitución, tuvo que dotar a las municipalidades de una serie de recursos propios que no formaran parte del presupuesto nacional. Como tal, el principal impuesto de este escenario es el impuesto de patentes municipales, que es pues, el impuesto que se grava, una especie de canon, sobre las actividades lucrativas que realicen aquellas personas o aquellos contribuyentes y administrados que utilicen un espacio cantonal para ejercer su negocio o empresa. Sin embargo, dada la extensión y las necesidades municipales, hubo que también dotar a las municipalidades de otras fuentes de ingreso. Es así como las municipalidades tienen la posibilidad de cobrar tasas, como lo son limpieza de caños y aceras, recolección de basura, por ejemplo, mantenimiento de espacios públicos como parques y cementerios, donde dentro de un único rubro, inclusive para comodidad de la mayoría de las municipalidades, viene incluido dentro de la factura en la cual se cobra el impuesto del que vamos a hablar el día de hoy, también tienen esa posibilidad de generar ingresos. Estos ingresos, los llamadas tasas, las últimas que acabo de comentar, son en función de una contraprestación, es decir, las personas que tengan cierto frente de acera, que es por lo general por la razonabilidad con la que se miden, van a tener que pagar más o menos una contribución en función de ese metraje. Ahora bien, hay un tercer impuesto que nace como un impuesto en su momento llamado territorial, que ahora vamos a ver un poco la cadena del tiempo, y que luego este impuesto territorial que era administrado por la Administración Tributaria Central pasa en el año 95 a ser parte de una contribución también municipal y se les otorga a las municipalidades la administración de la misma. Así las cosas, pues bajo esta autonomía, que como vemos es una autonomía, de nuevo, otorgada mediante la Constitución política, las municipalidades pueden establecer ciertos principios y ciertos requisitos a la hora de esa misma gobernanza. ¿Cuál es la diferencia tal vez radical y por qué esta autonomía se quiebra parcialmente con el impuesto de bienes inmuebles? Pues por la misma razonabilidad de que es un único impuesto para las 86 municipalidades. En el caso de las patentes municipales e inclusive de la definición de los servicios prestados y que son recaudados a través de tasas, las municipalidades pueden determinar tanto la base imponible como el hecho generador como las tarifas de los mismos. En el impuesto de bienes inmuebles, esta autonomía se quiebra ya que es un único solo impuesto para las 86 municipalidades. Todas van a jugar con las mismas reglas del juego y no tienen capacidad de determinar o autodeterminarse cosas importantes como la reglamentación o bien temas de fondo como lo son tarifas, como lo es la base imponible, como lo es derecho generador. Así las cosas, la potestad tributaria como tal municipal, en este caso, se determina por la capacidad que van a tener como sujeto activo de pues, cobrar estos tributos, de ir a recaudar los mismos como tal, van a ejercer todas las funciones que tenga una administración tributaria central, tienen las mismas potestades, y esta es una consulta que se nos hace mucho en el día a día, qué potestades tiene la municipalidad y tributariamente hablando, y la realidad es que son las mismas que la Administración Tributaria Central. La municipalidad puede ejercer cualquier acción correctiva o de control necesaria y también cobratoria, en el sentido de que puede solicitar información que sea pertinentemente importante para efectos de una fiscalización, como estados de cuenta, como estados financieros, como contabilidad, pues ejercer cualquier acción que se considere pues, necesaria, solicitar personerías jurídicas, inclusive tienen acceso como tal mediante convenios
debidamente establecidos con la Administración Tributaria Central y con el Registro Nacional a información pública y también pública y privada, como la que se brinda por parte de los contribuyentes a la Administración Tributaria mediante las declaraciones de renta. Igualmente tienen potestades para cobrar intereses, multas y sanciones que se generen, que por supuesto, bajo el principio de reserva de ley, deben estar previamente establecidos dentro de una legislación oportunamente aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa. Tienen obligaciones de determinar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y si no, nos retrotraemos a las dos cajas anteriores, pueden cobrar las penalidades que deriven de una indebida recaudación. Como tal, también las municipalidades van a poder, dentro de estas gestiones de control, otorgar créditos dentro del marco de lo que la Ley de Bienes Inmuebles les permita. Es decir, pueden otorgar algunas facilidades de pago, pueden otorgar también créditos en el sentido de sobrepagos que se hayan dado o pagos por adelantado para motivar la debida recaudación. Igualmente, cuenta con una capacidad autodeterminativa en lo que es la ejecución, puede generar o más bien puede crear departamentos específicos. La mayoría de las municipalidades, de hecho, cuenta con un departamento específico separado del departamento de patentes, que es un departamento de valoración o bien llamado departamento de bienes inmuebles. Dependiendo del tamaño de la municipalidad, estos departamentos cuentan con más o menos personal y pueden estar directamente vinculados a un departamento de fiscalización o gestión tributaria, o en otros casos es un departamento de autogobernanza que cumple con las dos funciones. Cumple con la función de valoración de bienes inmuebles y también cumple con la fiscalización y recaudación del tributo. Igualmente puede y tiene potestad, y esto es algo que nos consultan también, porque dados casos, sobre todo para aquellos contribuyentes que tengan algún tipo de gestiones ulteriores con otra institución estatal, pueden aparecer en una lista de morosos municipal, y eso también puede ocasionar algún tema eh, de gravamen o detrimento de las gestiones que se puedan realizar en licitaciones o en alguna otra gestión que se tenga a nivel municipal. La facultad de establecer tarifas diferenciadas, recargos, otros mecanismos, como les comentaba, si bien es cierto, es real en cuanto a lo que se refiere a tasas e impuestos de bienes inmuebles, como lo vamos a ver en el impuesto, que no es de bienes inmuebles, como lo vamos a ver en el impuesto de bienes inmuebles, esto realmente no ocurre, ya que es un impuesto que tiene una única ley y un único reglamento aplicable para todo el país. El impuesto de bienes inmuebles como tal se encuentra bajo la ley 7509. Es una ley de 1995 que vino a reformar la ley número 27. Vean si fue una ley joven dentro de nuestro espectro jurídico, que databa de 1939. En este caso, como les comentaba, era una ley que se aplicaba, o quien la gobernaba más bien era la Administración Tributaria Central. Ellos eran los encargados de ver la aplicación, de ver la correcta valoración de los inmuebles, y el presupuesto como tal destinado, que derivaba del recaudo de este impuesto territorial, pues se extendía a satisfacer el presupuesto de municipalidades que constitucionalmente debe ser entregado por parte del gobierno central. En 1995 se deroga esta legislación y se modifica la función que va a tener la Administración Tributaria Central, pasando las municipalidades a ser el sujeto activo totalmente de este impuesto y ser la administración tributaria como tal, que va a ser encargada de realizar todos los supuestos dentro de la nueva legislación, que va a ser y comprende y no se limita a las valoraciones de bienes inmuebles, a la facturación, o más bien la recaudación mediante los formularios y los contribuyentes, identificación de dichos contribuyentes, de los sujetos pasivos y de quienes tengan obligación dentro del marco de la legislación de pagar el impuesto,
y posteriormente tramitar los cobros, ya sean administrativos o judiciales. Los impuestos como tales irán derivados enteramente a la municipalidad, salvo por unos porcentajes que la propia ley dispone, que van a ir encargados a un órgano específico que sigue siendo administrado por el Ministerio de Hacienda, que es el órgano de normalización técnica que define ciertos parámetros bajo los cuales se hacen las valoraciones, valga la redundancia, y se estiman los costos de las propiedades para facilitar la labor recaudatoria de las municipalidades. El objeto principal de este impuesto como tal es gravar la propiedad, es decir, al dueño propietario de los terrenos, instalaciones y construcciones que se ubiquen en territorio de la República. Aquí vamos a tener un supuesto muy particular y es que toda persona que tenga la propiedad de un bien inmueble automáticamente pasa a ser contribuyente de este impuesto. Y esto está extensivo como incluso en el supuesto de copropiedades o derechos. Una propiedad, un bien inmueble que, por ejemplo, no sé, un abuelo o un bisabuelo haya heredado a sus descendientes y lo haya heredado de un único terreno entre tres descendientes y cada uno cuente con un derecho, cada uno de ellos, al ser propietario, va a contar o se va a volver automáticamente en un contribuyente de este impuesto. Inclusive si el inmueble como tal fuera un inmueble destinado a potrero, destinado a un solar, que no contara con alguna edificación, que no generara ningún tipo de ingreso para esta persona, año a año se tiene la obligación de hacer los pagos correspondientes por contar con la propiedad. Eso es el determinante y ese es el objeto como tal del tributo. Así podríamos pensar que básicamente el territorio nacional al completo va a tener una u otra situación que ver con este impuesto, ya que si no está bajo uno de los supuestos especiales que vamos a ver más adelante, de no sujeción, la persona o el terreno como tal, eh, va a haber una obligación de pago. La base imponible como tal, ya vimos que el objeto y el hecho generador propiamente de este impuesto va a ser gravar la tenencia y la propiedad de un bien inmueble. La base imponible como tal va a ser el valor que se encuentre registrado en la municipalidad. Aquí empezamos tal vez en alguno de los cuestionamientos que pueden surgir a raíz de este impuesto, y es qué pasa, por ejemplo, con el valor fiscal que está en el registro nacional, o qué pasa si yo cuento con un inmueble denominado pues, de lujo que tributa bajo el impuesto solidario y se declara un valor distinto. Bueno, pues como vamos a ver más adelante, estos son causales de modificación automática. Sin embargo, el valor real y lo que me va a marcar cuánto es lo que se tiene que cancelar por concepto de impuesto de bienes inmuebles va a ser lo que tenga la municipalidad en su sistema al 1 de enero de cada año calendario. El periodo del impuesto es anual como tal, va a ir del 1 de enero de cada año al 31 de diciembre. Sin embargo, eh, el valor como tal se va a determinar cada 5 años. Va a ser un valor quinquenal y esto es porque la ley establece una obligación de declaración de cada 5 años, de cada lustro. ¿Por qué? Pues para facilitar primero la labor de los propietarios, en este caso contribuyentes. Estamos hablando de personas que en muchos escenarios pueden ser personas inactivas, pueden ser personas que inclusive estén totalmente fuera del mapa de la administración tributaria central, porque son asalariados y tienen una retención en la fuente, porque sus ingresos los reciben a raíz de una pensión, porque sus ingresos los reciben a raíz de inversiones y rentas pasivas que igualmente tengan algún tipo de retención y que no están acostumbrados a presentar declaraciones mensuales o anuales dentro de un marco de una administración tributaria. Por eso, para facilitar estas labores y también para que haya modificaciones, porque los inmuebles si bien las construcciones se deprecian año a año y las plusvalías pueden darse en periodos inclusive menores, eh, la realidad es que la práctica suele ser que las personas no están muy al tanto de sus propias declaraciones. Entonces, para facilitar dicha labor, el plazo de 5 años será el que mantenga un valor
dentro del sistema tributario. Sin embargo, el periodo fiscal como tal es anual y se renovará cada año. La tarifa es una única tarifa que está para todo el país, que es de un 0.25% de ese valor que tenga determinada la administración tributaria. No van a haber descuentos, no van a haber diferenciaciones en tarifas, ni tampoco van a haber aumentos. Eh, no sé a cuántos de los que están participando el día de hoy les pasó, pero hace un tiempo estuvo muy en boga que parte de las estafas que hacían por mensajes hablaban de descuentos y de aumentos en valores de bienes inmuebles para hacer que la gente pues, cayera en este tipo de timos. Y con lo que es la determinación de un impuesto, no hay manera, no solo en bienes inmuebles, sino en cualquier otro impuesto, de que este se modifique si no es por la vía de una ley que esté aprobada mediante Asamblea Legislativa. Ese es el llamado principio de reserva de ley. Y en el caso de bienes inmuebles, inclusive para todas las municipalidades sigue siendo el mismo valor de 0.25, a diferencia del de patentes que varía. En este caso siempre va a ser el mismo valor para todas las municipalidades de todo el país. La determinación de la base imponible pues va a tener como principal supuesto la declaración jurada que realiza el contribuyente. Cada propietario va a tener cada 5 años que ir y presentar una declaración. Esa es su obligación. No debe hacerla antes y tiene consecuencias si lo hace después de ese periodo. Y sin embargo, hay causales que pueden alterar el valor en el lapso de esos 5 años, que son las causales de modificación automática que dentro de un momento vamos a observar. Estas causales concurren cuando se dan supuestos debidamente establecidos, no es cualquier causal, tiene que ser una causal debidamente establecida y que le notifica a la municipalidad que hubo un aumento en la mayoría de los casos o en el menor de los casos una disminución. Sobre todo en lo que se refiere a la disminución, las municipalidades, pues ni lerdas ni perezosas suelen no aplicarla, como por ejemplo en lo que se refiere a fraccionamientos, cuando se tiene una finca madre y se divide, se segregan varias propiedades y cada una de estas propiedades pues va a adquirir un valor distinto que en su mayoría va a ser menor al que tenía la finca madre. Eso es una causal de modificación automática que me podría llevar a tener un menor valor. Sin embargo, como les digo, las municipalidades pues son muy hábiles y muy rápidas para actualizar cuando el valor es hacia arriba, pero muy lentas cuando se refiere a valores hacia abajo. Existen otras causales y esta causal de hecho es algo importante que vamos a ver ahora dentro de la modificación al reglamento, que son causales de modificación del valor por solicitud del interesado. Es decir, no he corrido el plazo de 5 años, tengo algún detrimento, sobre todo en mi propiedad, qué sé yo, por ejemplo, con las lluvias ahora se viene, no sé, algún impacto medioambiental que hace que parte de mi propiedad se haya sido lavada por una quebrada o por un cauce que se salió de curso y que eso le recorta el valor. Bueno, yo puedo solicitarle a la municipalidad que se haga una modificación de oficio de ese valor y eh, mediante una determinación de un avalúo, la municipalidad puede proceder a corregir y no esperar el cabo de los 5 años para presentar esta nueva valoración. Como tal, indicaban que las municipalidades tienen la obligación de suministrar un formulario para que los interesados cada 5 años, y esto es una obligación personal, las municipalidades no tienen por qué ir a notificar a cada una de las personas o interesados que tiene que ir a actualizar su valoración o que tienen que presentar su declaración de bienes inmuebles. eh, Deben de suministrar este formulario y los sujetos pasivos, cada uno de los propietarios tiene que ir y presentar su declaración. Esta declaración va a tener cierta información en la cual se va a poner el valor del terreno y el valor de todas las construcciones existentes. Conforme a eso, el interesado, el sujeto pasivo, va a poder asignar un valor y este valor va a ser el que tiene que presentar en la municipalidad. Esta declaración como tal es una declaración que no solo es de presentación obligatoria, sino que es de recepción obligatoria. Sucede mucho que las personas van, presentan a la municipalidad su declaración y las municipalidades, el departamento de las ciudades le dicen, no se la voy a aceptar porque el valor está muy bajo. Ahora, como vamos a ver
en el reglamento que supuso una reforma importante en temas de procedimiento, que es parte inclusive de lo que viene a aclarar o llenar dentro de los vacíos. Las municipalidades deben de seguir un debido proceso en el supuesto de que quieran objetar un valor que está presentado por el administrador. Para poner un ejemplo, yo podría ser dueño de una propiedad, ponerle un valor de 100.000 colones a un inmueble que yo sé que vale 10 millones de colones y la municipalidad tiene que seguir un debido proceso, notificarme un avalúo y decirme, no, su propiedad vale 101, 102, 110 o 200 millones. Y en ese procedimiento, pues yo tener pues un derecho a la defensa en el que puedo presentar alegatos y prueba que haga valer o que haga respaldar la declaración jurada bajo la cual yo presenté el nuevo valor. ¿Qué pasa si un contribuyente omite presentar su declaración dentro de este plazo de 5 años? Pues caen las penalidades. Hay una sanción específica que aplica en el caso de que un contribuyente no haya presentado dentro de los 5 años su valoración, que es pues la primera y más importante es que va a caer un avalúo. Esto no se va a quedar en blanco. La municipalidad tiene la obligación y la potestad a su vez de ir y presentar un avalúo, de poner los nuevos valores y de asignar cuánto es lo que le corresponde pagar. Este avalúo va a tener un plazo de 3 años de vigencia y a cabo de los 3 años el contribuyente vuelve a tener la obligación de presentar una declaración, o si no caemos dentro de la misma ola donde la municipalidad tiene la posibilidad de notificar un avalúo y asignar un valor que corresponda. Estos avalúos van a seguir una cierta base que va a ser mediante las normas que le den el Ministerio de Hacienda mediante el órgano de normalización técnica y que el perito experto ingeniero de la municipalidad, en dado caso, asigne dentro de su leal sapiencia y entender de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de los mapas de valores, de cómo se observa y cómo se le asigna por zona, que no específicamente ni por distrito ni por barrio o cantón, sino por zona. Las municipalidades asignan un valor al terreno específicamente de cada uno de su circunscripción territorial cantonal. Este mapa está para todo el país, no se actualiza al mismo ritmo, es decir, pueden haber zonas que estén más actualizadas en función de lo que el órgano de normalización técnica vaya desplegando y dándole a las municipalidades. Así podemos tener valores que, por ejemplo, al día de hoy se encuentren desactualizados por muy bajos o bien valores que se encuentren elevados porque acaban de ser reevaluados por parte de este órgano. Esto que vemos aquí va a tener también algún tipo de indicación que no es de acatación automática, pero va a dar un indicativo de cómo se deben de evaluar también las construcciones. Si vemos en la parte de abajo donde dice tipo residencial y tipo comercio, eso nos refiere al mapa de tipología constructiva que también lo emite el órgano de normalización técnica y que nos da ciertos valores o ciertos parámetros que se tienen que utilizar por parte de las municipalidades y de los contribuyentes también, valga la redundancia, a la hora de presentar sus declaraciones. Como causales de modificación automática, y se van a ver más adelante, tal vez la más importante de todas son las primeras dos, porque son las que suelen ser más comunes y afectan un poco más, que es el mayor valor consignado en un instrumento público con motivo de un traslado de dominio. Es decir, yo tengo mi propiedad, mi casa, y la tengo valuada en 100 millones. El día de mañana voy y la vendo en 120 millones porque alguien me la quiere comprar. El nuevo propietario automáticamente va a tener un valor de 120 millones por pagar en un impuesto de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque la escritura pública en la cual se consigna ese traslado de dominio va a tener un valor establecido que viaja al registro público y que va a determinar como evaluación pues ese monto de 120 millones. Misma situación contrae con la constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias. Cuando una propiedad se avalúa para condiciones de préstamo, de garantizar un préstamo, eh, esto viaja o se constituyen, pues, por supuesto, también formalmente mediante escritura
y esa garantía afecta el valor directamente que se tiene que pagar por bienes inmuebles. Así, por ejemplo, una propiedad que cuente con varias hipotecas, y esto es algo que también el reglamento ahora toca, esas hipotecas van cada una a constituir un gravamen sobre el cual habrá una modificación de valor del impuesto de bienes inmuebles que estará en la municipalidad. La rectificación de cabida o reunión de fincas, igualmente eso ocurre en una causal de modificación. Cuando yo tengo dos fincas que tienen un valor distinto y las reúno en una sola, la nueva finca va a tener un nuevo valor que va a ser la sumatoria de las dos anteriores. El mayor valor que los sujetos pasivos reconozcan formalmente, esto es mediante declaración, la declaración que conversábamos cada 5 años, el fraccionamiento de un bien inmueble, que también se los comenté, las segregaciones como tales, que pueden, en este caso más bien, pues, afectar en una disminución de valor. Y el otro punto focal importante es la construcción o adición de los inmuebles, es decir, cuando se realicen mejoras de el bien inmueble o se construyen anexos, se construyen nuevas edificaciones dentro del mismo, en el tanto estas construcciones que van a requerir un permiso de construcción, no estamos hablando de pintura o de cambiar el datos del techo, sino construcciones que requieran un permiso de construcción, sean un valor o representen un valor igual o superior al 20% del valor registrado que se encuentre en la municipalidad para efectos del impuesto. Es decir, si son modificaciones menores, que o ya sea o que no requieran un permiso de construcción por parte de la municipalidad, o bien que tengan un valor, llamémoslo así, insignificativo para efectos de lo que la ley determina, no van a tener afectación. Sin embargo, si superan este porcentaje, pues ahí sí van a tener una modificación automática y nos vamos a encontrar con que el valor va a incrementarse dentro del sistema municipal. En el caso de la modificación del valor por solicitud del interesado o de oficio por intervención de la municipalidad, estas son un poco más restrictivas, se suelen dar muchísimo menos, que es cuando les comentaba, yo como propietario voy y le solicito a la municipalidad que me haga una nueva valoración dentro del plazo de los 5 años en que me encuentro y me modifique el valor. ¿Qué puede ser una causal? Pues que haya una construcción de autopistas, carreteras, caminos vecinales o que se den obras públicas que hayan afectado el valor, ya sea o porque me hicieron una nueva salida a la calle o porque me hicieron un nuevo acceso que me lo incrementa o que más bien me concurren que yo haya tenido alguna afectación. Yo puedo ir y solicitar la modificación o bien la municipalidad puede llegar y decir, no, esta zona se revaloriza porque ahora tiene mejores accesos, mejores salidas a una vía pública, entonces hago un avalúo, lo que se llama un avalúo general, y afecto todas las propiedades que estén a su alrededor. Igualmente, por perjuicios que sin voluntad del titular y del propietario haya sufrido el inmueble, como son las causas naturales, eventos de fuerza mayor o caso fortuito que naturalmente hayan ocurrido y que afecten mi bien inmueble, yo puedo solicitar una modificación o bien también existe la posibilidad de que mediante un criterio del órgano de normalización técnica, una zona se vea revaluada o bien disminuido su valor y la municipalidad se vea en obligación de realizar un avalúo de tipo general. Esas tres causales más limitantes se suelen dar muy poco, también se encuentran contempladas dentro de la legislación y pueden venir a afectar el valor que se encuentra consignado el 1 de enero de cada año. Ahora bien, habiendo hecho ese preámbulo, tenemos que entrar a la novedad y a lo novedoso. El reglamento de bienes inmuebles sufrió una reforma total. Se derogó el decreto anterior y se promulgó un decreto nuevo, no es una reforma parcial. Sin embargo, mucha de la legislación que se encuentra, mucha de la normativa, perdón, que se encuentra dentro de este nuevo decreto, lo que viene es aclarar y ampliar lo que ya se encontraba dentro del reglamento anterior. Recordemos que los reglamentos como tal son ejecutorios de una ley y no pueden modificar el fondo de la misma, así que no nos vamos a encontrar modificaciones de tarifas
Modificación de la sanción, que me parece, perdón, que no la mencioné puntualmente, pero es el equivalente al impuesto dejado de pagar cuando no se haya presentado la declaración en el periodo anterior. Eso no puede ser modificado, no puede ser modificado los periodos fiscales, las bases imponibles, ni los hechos generadores. Igualmente no se va a modificar quiénes son los sujetos pasivos y quiénes no. Sin embargo, se dan listas más extensas y taxativas de quiénes sí deben de cumplir, que se encuentren dentro del marco y por qué razones o de qué manera deben de cumplir. Así, el reglamento lo que viene es actualizar el reglamento anterior de 1999 con la promulgación de este reglamento del 2024, con muchas situaciones que se han venido dando a lo largo pues, de los últimos 25 años, un cuarto de siglo, donde ya estaba datando y ya se estaba quedando un poco corto al no solo la adaptación de la ley, sino a los sistemas tecnológicos que encontramos al día de hoy. Igualmente, este reglamento, y muy importante, viene a llenar algunas lagunas de procedimiento que para nosotros, los que somos contribuyentes de este impuesto, pues nos ayuda a entender mejor cuáles son nuestros derechos en un ámbito recursivo y que las municipalidades pues no abusen de esa potestad de imperio que también poseen al ser administradores de un impuesto y reguladores y ejecutores de una legislación. Eh, Como tal, el reglamento cuenta de una suficiencia de artículos mayor, son casi 40 artículos más, donde cada uno de estos se va a dividir en capítulos y dichos capítulos cada uno va a tener pues una función especial de regulación y esta regulación pues va a tener un marco normativo muchísimo más concreto y que facilita pues por supuesto la labor no solo recaudatoria de la municipalidad, sino como repito, la labor de llenar lagunas para interpretación por parte de los contribuyentes. Bueno, en relación propiamente a este nuevo reglamento y lo que comentaba ahorita don Daniel sobre su estructura, en pantalla pueden ver cómo está conformado esta nueva reglamentación, ¿verdad? Estaría dividida en 10 capítulos. Si bien es cierto, muchos de los temas que trata esta reglamentación ya se trataban de manera genérica o con menor nivel de detalle en la reglamentación anterior. Como bien señalaba ahorita don Daniel, el nuevo reglamento viene a aportarnos mayor claridad y mayor precisión sobre cómo debe ser la ejecución de la ley. En el caso de un reglamento, como muchos conocerán y como se ha señalado, no puede violarse el principio de reserva de ley incorporando elementos nuevos, pero sí es necesario o deseable realizar una buena reglamentación de tal forma de que quede claro tanto para el operador, en este caso municipal, como para los contribuyentes, qué expectativas deben de tener en función de la aplicación de la ley. Con este nuevo reglamento hay una mejoría significativa, tan es así que hay una gran adición, ¿verdad?, de artículos que explican a mayor detalle cada uno de estos temas, cómo debe ser la forma de aplicación de las normas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer un breve recuento de los cambios más significativos a nivel de cada uno de estos capítulos. Y vamos a ir tocándolos específicamente lo que es nuevo, ¿verdad? Porque, como señalábamos, hay muchos otros temas que pues ya venían previamente indicados en el reglamento anterior y no hay un cambio tan sustancial. Entonces, en relación al capítulo 1 específicamente, que se refiere al objeto del impuesto y su administración, en el artículo 1 ya empezamos a ver cambios. ¿En qué sentido? El reglamento anterior no establecía cuál era el marco normativo para efectos del impuesto sobre bienes inmuebles y se entendía que era la ley, ¿verdad? Y el reglamento. No obstante, cuando se llegaba a analizar cuáles otras normativas resultaban aplicables, indistintamente de su jerarquía, llámese, ¿verdad?, leyes o reglamentos,
existían pues ciertas discrepancias a nivel práctico entre las municipalidades. En este sentido, se hace notar que con el nuevo artículo 1 que incorpora el reglamento se señala específicamente que las leyes sustantivas y formales en materia tributaria van a ser parte del marco normativo. Esto resulta medular en función de que, tal como señalaba el considerando de este reglamento, la intención de esta reglamentación es pues amoldarse, ¿verdad? En alguna manera respetar la ley de simplificación de trámites y sobre todo también el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, cuando hacemos alusión a leyes sustantivas formales en materia tributaria, nos da a entender que va a quedar claro y esperamos que así sea en la realidad práctica, ¿verdad? Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el cuerpo normativo pues vital en materia de procedimientos, cuando hablamos de impuestos, resulte aplicable. Asimismo, como ustedes pueden ver, también se hace alusión a las directrices y criterios emitidos por la ONT, por el órgano de normalización técnica, en razón de todos los aspectos de valoración, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a tener más claridad para el ente municipal, esperamos, a la hora de qué deben aplicar. Otras incorporaciones, el artículo 2 del capítulo 1, que establece las definiciones en este nuevo reglamento, utiliza y adiciona una serie de definiciones que no estaban definidas en el reglamento anterior, que las pueden ver en pantalla, como lo es que es la declaración de bienes inmuebles, la depreciación, muy importante porque hace alusión también al tema del método, herramientas de valoración, modificación automática, que es una no afectación al impuesto, que es diferente a una exoneración, la plataforma de valores agropecuarios y el programa de valoración, ¿verdad? Desde el inicio vemos que es un reglamento mucho más complejo, mucho más trabajado, mucho más acabado. Seguidamente, la incorporación del artículo 3, que se hace referencia a la aplicación de los principios tributarios, ¿verdad? Y en específico a los principios constitucionales de derecho tributario, tales como justicia tributaria, razonabilidad, igualdad, no confiscatoriedad y realidad económica. Nuevamente, enmarcándonos en mejor medida cuáles principios van a aplicar para efectos de los procedimientos en los cuales estemos inmiscuidos con las municipalidades respecto al impuesto de bienes inmuebles, y que no quepa duda sobre la posibilidad del contribuyente de invocarlos y solicitar que proceda su aplicación cuando una actuación de parte del ente municipal no se apegue a dichos principios. Otros aspectos a considerar, como ustedes pueden ver, los artículos 8 a 14 adicionan una serie de temas. En el caso específico del 7 y 8, que se refieren a la Oficina de Evaluaciones y Base de Datos, como don Daniel señalaba al inicio, en la realidad práctica existen muchas municipalidades que ya tienen una oficina de valoraciones. No, esto no estaba previsto a nivel del reglamento de la ley de impuesto sobre bienes inmuebles. Entonces ya tenemos más orden, ¿verdad? En ese sentido, de que ya está señalado que debe existir una oficina de valoraciones. Y también empiezan a haber una serie de aspectos normados sobre cómo es la dinámica o cómo debe ser la dinámica respecto a las bases de datos municipales, que aunque bien es cierto, existen convenios para intercambio de información con la DGT, y con el Registro Nacional, sí resulta una mejora sustancial a nivel de reglamentación, cómo se plasma en este nuevo reglamento a efectos de que todas las municipalidades tengan claros cómo es el proceso. Otro aspecto que adiciona es la localización geográfica de las fincas, esto en el entendido de las coordenadas geográficas, que también en la realidad práctica podemos ver que en algunos cantones, no en todos, va a depender del ente y qué tan avanzado está en la materia. Ya inclusive existe en las páginas de las municipalidades la opción, ¿verdad?, de ver estas coordenadas y estos levantamientos que ya se visualizan en algunas, como mencionábamos. En cuanto a la lista de morosos, que anteriormente igual existía en el reglamento anterior, en la mención anterior, este artículo en específico sí aclara que esa lista de morosos no incluye quienes estén litigando todavía, ¿verdad?, en la vía administrativa o judicial, pues la nueva base imponible, la modificación que se pretende, ¿verdad?, y el cobro de dicho impuesto. Entonces, este reglamento es mucho más garantista y mucho más claro en función de señalar que debe existir firmeza
en la determinación de la base imponible, en la modificación que pretende realizar la municipalidad, para efectos de que la municipalidad pueda, ¿verdad?, ir más allá y tener otras pretensiones adicionales. Entonces, en ese sentido, resulta pues una mejoría para garantizar los derechos de los contribuyentes. Ahora bien, en cuanto al capítulo 2, el cual se refiere a la base imponible del impuesto y también a la vigencia, modalidades y medios de pago, resulta importante traer a cotación el artículo 15 que versa ahorita en la nueva versión del reglamento, el cual señala, como ustedes pueden ver también el inciso A, nuevamente haciendo énfasis al tema de que haya adquirido firmeza, ¿verdad?, el avalúo, pero también señala que uno de los supuestos de modificación automática va a ser en el caso de que exista una declaración, un valor, ¿verdad?, declarado para efectos del impuesto solidario, de la ley de impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, o la 86-83. Esto resulta de mayor orden en función de que anteriormente el reglamento anterior solo contemplaba los del artículo 14 de las causales de modificación automática de la ley de impuestos sobre bienes inmuebles. Y por aparte teníamos otra ley, ¿verdad?, que teníamos que ir a integrar, y si no sabíamos que existía la otra y que existía ese artículo, ¿verdad?, pueda que si abríamos el reglamento no nos quedaba tan claro que esa también era una causal de modificación automática, ¿verdad? Entonces, con este reglamento viene en este artículo en específico, el inciso B, viene a traer mayor unidad y orden para efectos del lector respecto a cuáles serían entonces las causales de modificación automática. El último inciso de este artículo señala a su vez que cuando existe una sentencia judicial que expresamente ordena la modificación del valor, también va a ser pues un supuesto que va a constituir la base imponible. Si bien es cierto, esto no estaba señalado en el reglamento anterior, también es un aspecto que pues debía operar, ¿verdad?, de esta forma, pero bien, trae todavía, cerca todavía más el camino en función de que las municipalidades y los entes municipales pues entiendan y conozcan que este es uno de los supuestos adicionales que debemos considerar en la constitución de la base imponible. Otro aspecto sobre este capítulo en específico que nos parece relevante destacar es el artículo 17, toda vez que el nuevo reglamento incorpora la posibilidad de que el cobro sea individual para cada inmueble o consolidado para todos los inmuebles registrados a nombre del mismo sujeto pasivo, ¿verdad? Que esto a nivel práctico pues brinda más opciones para los administrados. Respecto al capítulo 3, que se refiere al órgano de normalización técnica, el artículo 28 nos parece destacable en función de que el nuevo reglamento incorpora que esas herramientas de valoración, que de hecho también, si ustedes recuerdan, estaban dentro de las definiciones del artículo 2 que habíamos al inicio, son suministradas por la organización, por la OTN, por el órgano técnico de normalización. Y deben ser utilizados obligatoriamente para establecer el valor fiscal de un inmueble como referencia preliminar para la aceptación o rechazo del valor propuesto por el sujeto pasivo. En relación con el capítulo 4, que se refiere a los bienes no afectos al pago del impuesto, existe claramente una mayor regulación al respecto y mayor detalle, toda vez que si ustedes ven en el reglamento anterior, únicamente teníamos un artículo, que si bien es cierto era extenso, era uno, ¿verdad?, del artículo 5, y ahora pasamos de tener únicamente un artículo a tener una serie de artículos, ¿verdad?, que van del 29 al 43, regulando y refiriéndose a cada uno de estos supuestos de no afectación. Dentro de los supuestos de no sujeción de dicho impuesto, entendemos que, conforme a lo que establece este nuevo reglamento, se aplica cuando se cumplen los requisitos de la ley y el reglamento, que la administración puede verificar y aplicar de oficio en ciertos casos, pues revisiones en función de que si opera o no la no sujeción, que los administrados pueden solicitarla anualmente, que aplica una serie de supuestos los cuales están establecidos en la ley, ¿verdad? Pero dentro de los cuales podemos señalar a manera de ejemplo los terrenos hidrográficos, las áreas protegidas, las reservas indígenas, entre otros. Se requieren cumplir una serie de condiciones específicas por cada tipo de inmueble que están bien señaladas en este nuevo reglamento, y
a partir de ello se puede solicitar, ¿verdad? Yo como administrador puedo solicitar la eliminación de adeudos y la devolución de pagos indebidos si es que yo realicé un pago cuando yo estaba no sujeto al impuesto, ¿verdad? Algo importante destacar en este punto en específico es que el nuevo reglamento señala que para efectos de devoluciones y de eliminaciones de adeudos, lo que va a aplicar es lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en los artículos 53, 57 y siguientes. Como último aspecto, se pueden combinar exoneraciones cuando resulte aplicable. Ahora bien, sobre el capítulo 5, el cual se refiere a las modificaciones automáticas de la base imponible del impuesto, al igual que en el capítulo anterior, representa una gran mejoría a nivel de detalle y de pues, información sobre cómo debe ejecutarse, ¿verdad?, estas causales de modificación, puesto que partimos de tener únicamente 3 artículos a tener una mayor cantidad significativa, ¿verdad?, más del doble, más del triple, de artículos que regulan la materia y que inclusive aclaran escenarios que tal vez la municipalidad podía no tener tanta claridad, ¿verdad? Entonces pasamos ahora a tener artículos que van del 44 al 52 versus que antes teníamos del 21 al 23. Algunos aspectos relevantes de señalar sobre este capítulo en específico es, por ejemplo, que desde el punto de vista de los derechos del contribuyente, establece la posibilidad de la aplicación del principio de realidad económica, es decir, que el administrado podría solicitar que se revisen los valores que determinó la administración mediante las causales de modificación automáticas, aplicando el principio de realidad económica, ¿verdad? Por otro lado, otro aspecto a señalar en específico sobre el inciso A, que no sé si recuerdan, pero es respecto a los instrumentos públicos que impliquen un traslado de dominio, ¿verdad? Esa nueva reglamentación señala que en el caso de la constitución de un fideicomiso, pues no debe ser considerado como un traslado, o sea, como uno de los supuestos del inciso A del artículo 14, puesto que no hay un traslado de dominio. Si bien es cierto, este razonamiento se podía llevar a cabo sin necesidad de la incorporación de la indicación expresa dentro de la norma reglamentaria, sí representa una manera de generar mayor seguridad jurídica a los administrados, toda vez que la indicación expresa de lo mismo dentro del artículo implica un menor riesgo de una interpretación disidente por parte del ente municipal. En cuanto al capítulo 6, en relación con los sujetos pasivos en específicos, como pueden ver en pantalla, se regula, ¿verdad?, cómo se acredita la condición de sujetos pasivos, que es algo que no venía expresamente señalado en el reglamento anterior. Ahora bien, sobre el capítulo 7, que es la declaración del valor de los bienes inmuebles puntualmente, hay algunos aspectos importantes de señalar. El primero es en función del artículo 62, que contempla la posibilidad de presentar declaraciones conjuntas, ¿verdad?, en el caso de copropietarios, siendo que en el reglamento anterior únicamente se refería a la obligación de los copropietarios de presentar la declaración uno a uno, versus que ahora tenemos la posibilidad de optar por cualquiera de las dos modalidades, ¿verdad? Otros aspectos son los artículos 73 y 74, en el cual se habla sobre, en caso de fallecimientos, ¿verdad?, y en el caso de fideicomisos, de quién es el responsable de presentar la declaración, siendo el primero el albacea y el segundo el fiduciario. Y respecto a la validez de la declaración, el artículo 66 nos indica que, bueno, esto don Daniel lo señalaba muy atinadamente al inicio, las municipalidades están obligadas a recibir las declaraciones, ¿verdad? Entonces, la indicación expresa dentro de este articulado resulta importante para efectos de garantizar los derechos del contribuyente en términos de que no se vea expuesto a llegar a una ventanilla a presentar su declaración y el funcionario le rechace, y en caso de hacerlo, que cuente con una herramienta normativa para defenderse en función de que tiene derecho a que se le reciba la declaración. Es importante señalar también que este artículo en específico también establece o define qué sucede si un contribuyente aporta una declaración que está incompleta, ¿verdad? Entonces, bajo dicho supuesto, lo que establece el artículo es que la administración va a estar obligada a notificar al declarante para que complete
lo que está incompleto en la declaración dentro del plazo de 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, nuevamente vemos que hay un mayor garantismo para los derechos del contribuyente a efectos de la presentación de declaraciones. Respecto al capítulo 8, que se refiere a la determinación de oficio de la base imponible, importante señalar que en la versión anterior del reglamento teníamos un artículo que nos decía que los avalúos tenían una vigencia de 5 años, versus que en la versión actual ahora se nos indica que se hace una distinción, pues, ¿verdad? Entonces, en un supuesto se nos dice que va a tener una vigencia de 5 años y el avalúo se realizó en virtud de una fiscalización de una declaración, versus que si fue una omisión de la presentación de la declaración, será de 3 años. Otro aspecto a considerar importante de este capítulo es el cobro de la multa, ¿verdad? El artículo 77 indica expresamente que pues debe haber firmeza, ¿verdad? Para efectos de que proceda pues el cobro de la multa. En muchas ocasiones a nivel práctico ha sucedido, ¿verdad?, que no existe claridad o no existía claridad con la reglamentación anterior hasta qué extremo resultaba aplicable el Código de Normas y Procedimientos Tributarios toda vez que era de aplicación supletoria, ocasionando que existía poca seguridad jurídica para el contribuyente, poca certidumbre, pues, sobre si todo el procedimiento del Código de Normas y Procedimientos Tributarios resultaba aplicable para efectos de sanciones, toda vez que algunas municipalidades aplicaban correctamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aportando una propuesta motivada y incurriendo en procedimiento, pero desafortunadamente la gran mayoría hacía lo contrario, sino que cargaba la sanción, la multa, perseguía el cobro, ¿verdad?, sin haberse acudido a un debido proceso y a todas las etapas dentro del procedimiento y a las bases recursivas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, cuando lo tenemos ahora normado en esta norma reglamentaria de manera tan tajante, ¿verdad?, brinda mayor seguridad jurídica para los administrados y esperemos que en el futuro, ¿verdad?, sean experiencias distintas a las que se habían generado anteriormente con la versión anterior del reglamento. Bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes ahorita. Les agradezco muchísimo el tiempo, ¿verdad? Y esperamos que haya sido pues provechoso para todos. Les cedo la palabra a don Steven. Gracias, Paola, por la exposición junto con Daniel. Tenemos una consulta para esta parte de la presentación que tenemos el día de hoy. Dice Daniel, buen día. Primero agradecerles por la valiosa información. La consulta es, según los causales de modificación de valor automático, el inmueble que paga impuesto solidario deberá igualar el valor tanto para impuestos solidarios, según el artículo 15 de la ley 86-83, como para pago de bienes inmuebles ante la municipalidad, según el artículo 14 de la ley 7509. ¿Consideran que puede haber algún cruce de información entre municipalidades y tributación? Sí, gracias por la consulta. De hecho, esa causal de modificación automática está dentro de la ley de impuesto solidario. No está dentro de la 7509 porque el impuesto solidario es una ley posterior a la 7509. La ley de impuesto solidario sí le incluyó y afectaba parcialmente, ahí hubo una modificación parcial que se debió haber dado, pero que por mala técnica legislativa estaba omisa. Lo que viene ahora el reglamento que comentó Paola es aclararnos que esa modificación existe. Efectivamente, si hay una declaración de impuesto solidario que aumenta el valor dentro del periodo de los 5 años de declaración de un inmueble, se tiene que aplicar. La municipalidad automáticamente debe modificar el valor y subirlo pues en la proporción que corresponda. Como las declaraciones de solidarios son en periodos más cortos, pues una propiedad pues, que aumente su valor como tal, claramente va a sufrir estas cosas de modificación automática. En cuanto al cruce de información, hay 3 órganos que tienen un convenio firmado, que es el Registro Nacional, la Dirección General de Tributación, el Ministerio de Hacienda en general,
y las municipalidades de todo el país mediante un convenio macro firmado. Entonces, entre las tres pueden intercambiarse información. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya una única base de datos unificada en cuanto a las valoraciones en los tres órganos, tanto a nivel de la administración tributaria como del registro nacional, como de las municipalidades. ¿Qué tan efectivo es esto en la práctica? A veces funciona muy expedito, la mayoría de las veces hay un buen retraso en la circulación de la información. No por esto significa que tenemos que quedarnos atenidos o quietos en el sentido de que si yo declaro un impuesto solidario y la municipalidad no me modificó el valor, inmediatamente no va a ocurrir. O sea, ellos tienen la capacidad de consultar en cualquier momento y deberían de hacerlo inmediato, pero para sorpresa de nadie, a veces este flujo de información se retrasa y no es tan expedito como debería. Gracias, Daniel. La otra consulta que tenemos dice, actualmente tenemos un caso en el cual la municipalidad nos está pidiendo declarar el impuesto de bienes inmuebles según el artículo 14 de la ley referente a la estimación o precio indicado en el registro nacional. Sin embargo, el inmueble en el mercado tiene un precio mucho menor y por otro lado la construcción tiene más de 10 y sin plusvalía. ¿Cómo podemos proceder en este caso si no se llega a ningún acuerdo? Ok, vamos a ver, la municipalidad a uno no le puede solicitar que declare de una manera u otra. La declaración es una declaración jurada y es una declaración que se hace bajo los valores que el propietario considere que son los que corresponden. Entonces, al cabo de 5 años, dentro de los 5 años, yo no tengo obligaciones. Al término de esos 5 años, tengo la obligación de declarar y esa declaración se va a hacer en función del valor que yo considere oportuno. La municipalidad tiene por fuerza que recibir esa declaración y si se opone como tal, que esto es algo nuevo y novedoso que introduce el reglamento, si se opone como tal, tiene que seguir el procedimiento. Tiene que notificarme un avalúo y tiene que darme toda una fase recursiva. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo un valor en un instrumento público, entiéndase que el Registro Nacional lo determinó porque hubo una compraventa, porque hubo una hipoteca, porque hubo algún instrumento público que modificar el valor, es muy difícil que la municipalidad me acepte un valor distinto, porque ya yo en algún otro supuesto, en algún esquema comercial de mi vida, le asigné un valor más alto a esa propiedad. Puede ocurrir, porque ha venido pasando, que el Registro Nacional se está equivocando y así transparentemente con ciertos valores. En ese caso, primero hay que acudir al Registro Nacional, solicitarle al registro que modifique el valor, indicarle por qué es que el valor que tiene consignado no es correcto, ya sea porque se equivocó totalmente de folio real que nos ha ocurrido, o bien porque era a partir de una hipoteca y esa hipoteca ya se canceló. Entonces solicitarle primero al Registro Nacional que haga esa modificación. A veces esa modificación inclusive viene del órgano de normalización técnica que también suele, y en los últimos tiempos nos ha ocurrido, haberse equivocado, entonces también hay que ir al departamento de valoraciones. Si eso ocurre, esos son como los primeros pasos. Si no fuera ninguna de estas dos, el valor de estimación como tal no es un valor indicativo de absolutamente nada, que guarda el Registro Nacional, sino que el que se atañe es o el valor fiscal o el valor de un instrumento público. Entiéndase, una compraventa, una hipoteca, una reunión de fincas que haya ocurrido que me puede incrementar el valor. O sea, algo que se encuentre consignado en la escritura pública. En todo caso, repito, la municipalidad no me puede obligar a establecer un valor. El valor es autodeclarativo mediante el procedimiento de formulario que se tiene cada 5 años y el reglamento lo deja establecido muy claro. El contribuyente puede presentar su valor, la municipalidad tiene la obligación de recibirlo y posteriormente hacer un avalúo y determinar el valor correcto donde el contribuyente tiene toda la fase recursiva para defenderse de si acepta o no dicho avalúo. Como punto final, si esto ocurriese, saquemos al registro de la jugada, al registro nacional y pongamos que es un tema de discusión de valores entre la municipalidad y el contribuyente. Si eso puede ocurrir, el contribuyente va a ocupar, el propietario va a ocupar algún tipo de prueba. Yo no puedo ir y ofertar el valor que una municipalidad me da mediante un avalúo nada más porque me parece muy caro. Porque yo digo, no, no, es que la municipalidad me está poniendo 25 millones y para mí esta propiedad vale 10 porque es un solar y yo no la uso. No, yo tengo que darle alguna prueba que en el 99% de los casos se va a remitir un avalúo privado.
yo tengo que tener algún tipo de peritaje que se lo pueda presentar a la municipalidad y que diga, vea, su perito dice que vale 25 millones y el mío dice que vale 15. Y aquí sí empezamos a discutir técnicamente. Pero si no fuese bajo ese supuesto, es muy difícil y también ocurre mucho que, pues, uno se indigna realmente por los valores que le ponen, suele ocurrir, pero ellos se guían por una serie de presupuestos que ya los vimos, como son los mapas de zonas homogéneas y los mapas de tipologías constructivas. Entonces, sí hay que saber que si yo me quiero oponer, hay un procedimiento, debo de contar con prueba y debo ir, en el caso de que esté incluido algún tema como el que nos comentaba en la consulta, registral, primero registro para aclarar el asunto. Ahí yo quisiera hacer una pequeña adición, ¿verdad? Porque esto es un tema realmente pues novedoso, que es el tema del artículo 45 que comentábamos que se incorpora en el capítulo quinto. Y es que una parte interesada puede solicitar, ¿verdad?, que se aplique el principio de realidad económica cuando la modificación automática es ilógica o exorbitante en comparación al valor de mercado del inmueble. Ojo que tiene que ser en cuanto al valor del mercado del inmueble, no puede ser porque, ¿verdad?, tal vez no está preparado para el cambio, sino que tengo que tener prueba de que en efecto así es, ¿verdad?, a nivel de mercado. Esto es importante señalar que es novedoso, ¿verdad? Entonces, será justamente ahorita, en mayo, que la entrada en vigor de este nuevo reglamento fue el 26 de abril del 2024. Entonces, en adelante, ¿verdad? Vamos a tener las experiencias de cómo va a aplicar este artículo a las distintas municipalidades y considerar que es pues algo que tiene que evaluar el perito, ¿verdad? No es necesariamente que porque yo lo pedí me lo van a dar. Entonces ahí estoy en cierta medida, ¿verdad? Un poco supeditada a lo que logren valorar ellos y en efecto extraer del análisis que realicen. Entonces, bueno, es una alternativa que se podría valorar en adelante. Gracias a Paola y a Daniel por la respuesta. Y vamos con la última pregunta para cerrar nuestro espacio del día de hoy. Dice, ¿puede tomarse el valor declarado en la municipalidad como base para determinar el impuesto de ganancias de capital inmobiliario? No, son impuestos totalmente apartes y no parten de la misma declaración. El impuesto a ganancias de capital se presenta con una declaración jurada que va ante Hacienda, de nuevo, como su carácter de declaración jurada va a ser el propio sujeto pasivo el que va a determinar su base de costo y eventualmente su base de ganancia. Ahora bien, en caso de una fiscalización, que no una determinación, si hubiese una fiscalización por parte de Hacienda, podría remitirse a los históricos de la municipalidad para tener indicios de las bases de costo de los inmuebles. Igualmente, y aquí no hay sorpresa, y sí, en cuanto a lo que se refiere al traspaso o al valor del traspaso con el que se realice, eso no lo va a determinar el valor de bienes inmuebles, sino la va a ser la escritura pública que se va a incluir en el Registro Nacional, con la cual pues, se está transfiriendo el dominio del bien de un propietario a otro. Pero en cuanto a bases de costo, podría solicitar la información porque tienen acceso y pueden solicitarla como tal para ver las bases de costo y poder ver desde cuándo un propietario, pues, valga la redundancia, es dueño de ese inmueble y hacer una determinación en base a una auditoría que realice. Pero automáticamente no va a funcionar, no están conectados el valor de bienes inmuebles con el valor del impuesto de ganancias. Gracias, Daniel. Vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores. Empezamos con Paola Chávez, consultora de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Paola. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias a todos los presentes por haberse conectado y pues compartir con nosotros este ratito, ¿verdad?, en relación a las reformas y las novedades que tenemos con el nuevo reglamento. Nos ponemos a sus órdenes en caso de cualquier consulta sobre este o cualquier otro tema y esperemos que esta nueva reglamentación sea de beneficio para los administrados, ¿verdad?, en función de la aplicación de la ley. Gracias, Paola. Ahora escuchamos a Daniel Pelecano, gerente senior de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Daniel. Únicamente reiterarles el agradecimiento por haber sacado el tiempo de estar el día de hoy, de prestarnos oídos y haber puesto pues, de su parte para que se realizara este webinar.
Estamos a las órdenes para lo que se nos requiera y espero que el rato que tuvimos el día de hoy, que compartimos, haya sido de mucho provecho. Gracias a Daniel Pelecano. Vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordarles que este y todos nuestros webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí se pueden suscribir y tienen todos los webinars que realizamos para que los puedan repasar. También nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y seguir para tener información de los eventos que realizamos y también de temas que tratamos dentro de nuestra firma y nuestro podcast Café Grant Thornton, 75 episodios ya publicados en Spotify y en Google Podcast para que nos puedan escuchar sobre diversos temas. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.